título recuerdan el tema, ¿no? ¿Cuál era? ¿Quieres que haga una interrogante? ¿Quieres ser sano? sano? ¿Qué pregunta? No sé. ¿Quién va a contestar qué pregunta? ¿Quién no? ¿Qué tipo de pregunta es? Yo les voy a leer un pedacito, voy a ir a las escrituras a leer algo, en San Juan 5, después si ustedes quieren verlo, leerlo. Versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene, me explica, ahí había una multitud de enfermos. Y Jesús se acerca a un paralítico que hacía 38 años que estaba postrado. Y le pregunta: ¿quieres ser sano? Me imagino que parece hasta así, este estanque había la creencia de que cuando se movía el agua, esa creencia que hay, como hay un montón de creencias populares, en Jerusalén, en ese estanque se creía que cuando se movía el agua, para los que no saben, era porque descendía un ángel y entonces la primera persona que llegaba iba a ser sano. Ustedes imagínense que un paralítico que durante 38 años estaba postrado, seguramente le iban a ganar. Entonces cuando se acerca y dice: ¿quieres ser sano? Hay muchas lecciones para sacar en este relato. Yo, por supuesto, como médica, siempre me paro en la parte de salud. Y la salud, ya desde esa época, por Jesús era visto como un todo. Porque él justamente, este pasaje me hizo reflexionar en un tema en particular. Nosotros a lo largo de todos estos temas, a mí me han indicado varios, hemos hablado, si algunas personas han estado cuando yo estaba, hemos hablado de los 8 remedios naturales, de la importancia del ejercicio, de la cual hemos hablado de muchos temas, y esos son muy importantes para nuestra salud. Pero a veces se deja de lado, a veces se deja de lado un tema que es muy importante como peldaño para una salud. Yo les voy a dar algunas definiciones de gente que siempre me ha llamado muchísimo la atención, no porque coincida con su filosofía, pero sí porque consideran que ha sido muy importante para la historia y entonces van a entender de qué tema vamos a hablar. Martin Luther King dice: el perdón no es un acto ocasional, es una actitud permanente. La posible belleza de la vida humana es afeada constantemente por el retorno incesante del deseo humano de venganza. Teresa de Calcuta dice: el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. En el día de hoy, el tema que he elegido y vamos a hablar es del perdón. Para el budismo, perdonar no es un acto de la voluntad del yo herido, sino la capacidad de dejar de identificarse con sentimientos de hostilidad y resentimiento hacia otros. Buda decía que aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa caliente con la intención de tirársela a otra, pero resulta que, tú eres el que se quema. Le he dado esas definiciones porque en estos últimos años la psicología ha tomado como ciencia, ha tomado desde el punto de vista científico estudiar sobre el perdón y los beneficios que trae a la salud. No solamente a la salud mental y espiritual, obviamente, porque muchas veces cuando se habla del perdón se habla solamente de la parte espiritual de lo que significa el perdón, que después lo podemos ver. Pero yo me voy a referir un poquito más a lo que influye en la salud física, porque el perdonar tiene muchas características. Y en la salud, cuando nosotros no perdonamos, genera una cierta concatenación de cosas. Produce estrés,
aumenta la presión arterial, actúa directamente sobre el corazón, produciendo aumento de la tensión arterial, produce contractura muscular permanente, actúa disminuyendo nuestras defensas, puede producir dolor crónico. Está comprobado científicamente que aquellos que padecen a veces dolor crónico no han podido saber distinguir que en muchos casos tiene que ver con la falta de perdón, con estar parándose permanentemente sobre un tema que no es fácil, pero que hay que hablarlo. Algunos caen en abuso de sustancias y hasta el cáncer. Todo eso puede producir la falta de perdón. El perdonar también puede producir ansiedad, depresión. El perdonar, en cambio, activa el parasimpático, todo lo que tiene que ver con el área de relajación. Por lo tanto, actúa sobre las áreas más evolutivas del sistema nervioso, actúa sobre la corteza prefrontal y sobre la corteza cingulare. Son dos áreas que se ha descubierto en los últimos tiempos que tienen que ver con el control de las emociones. Así de importante es el tema de perdonar. Ahora bien, ¿tenemos nosotros incorporado a nuestra cultura el perdón? Poco. Porque el perdón hay que saberlo aprender. Nosotros y nos pasa, y yo me pongo en primer lugar, nosotros a nuestros hijos cuando son chiquitos, bueno, perdona a tu hermano, andá y pedirle perdón a tu tío, o a ver si lo pero no le enseñamos lo que significa, y cómo, y por qué, y lo que siente. Entonces el chico aprende, desde chiquito, bueno, tengo que perdonar, porque tengo que perdonar. ¿No les pasa que en la cultura dice, pero cómo vas a perdonar con todo lo que te hizo? ¿No sienten esa frase? Sí. Yo siento otra que dice, perdono pero no olvido. Perdona, pero no. ¿Qué frase sienten? Perdonarte no se puede perdonar a un enemigo, me parece. Sí. De eso vamos a hablar. ¿Qué dijo? Perdonar a un degenerado, De eso vamos a hablar. abusador. ¿Se ¿Qué? puede? No sé. El proceso de perdón es un proceso muy complicado, y ahí planteó un tema tremendo, porque no sé si ustedes han visto, pero hay gente que ha ido a abrazar y a perdonar a asesinos de sus hijos o a violadores de sus hijos. Eso no significa, no se confundan, que perdonar no significa que la persona no tenga que recibir el castigo humano, ¿no? De la ley. No confundamos, porque el tema del perdón, no hay conocimiento de lo que significa el perdón. Una pregunta, porque alguna vez leí o escuché, a lo mejor puedo estar equivocada, pero nosotros los humanos creo que lo que podemos hacer es disculpar. No solamente Dios perdona. Lo dejamos pendiente, yo voy a seguir hablando y todo esto lo vamos a charlar al final, porque es necesario que conozcamos algunas cosas y algunas van a ser, las respuestas van a venir solas. En terapia clínica se ha utilizado el método de Robert Enright. Este doctor ha estudiado mucho sobre los pasos que tienen que existir para llegar al perdón. Él manifiesta 4 pasos. El primer paso habla del descubrimiento, saber que hay una ofensa, descubrir que, bueno, alguien me generó una ofensa, un dolor, lo que quieran llamarlo. Ese es el primer paso. El segundo paso es la intención de la persona, porque esto es una decisión, como dijeron, es una intención. Si yo no tengo intención, no hay forma que lleguemos al perdón. El tercer paso es comprender esa ofensa. Y el cuarto paso habla de componer y construir la posibilidad de perdón. Se utiliza en terapia clínica, pero no es tan fácil aplicarlo porque están muy acotados los pasos y son diferencias muy grandes para pasar de un paso al otro. Entonces el método
Mindfulness, no sé si alguna vez alguien ha hecho algún curso o ha practicado algo del método Mindfulness, que es simplemente, nadie conoce lo que se escribe mindfulness, ¿no? Bien, es un método, dentro de todo se está usando mucho hoy en día para poder sobrellevar. El método Mindfulness en realidad son métodos que tienen que ver con: me está pasando esto ahora, tengo que vivirlo. Como sea, tengo que pasarlo. Lo resumo para el que, bueno, de alguna manera, pero después investiguen, ¿no? El método Mindfulness es tratar de lograr desde la psicología, desde la neuropsicología, desde la neurofisiología, lograr pasar situaciones que tienen que ver con resiliencia, pero también tienen que ver con: acá estamos, esto es lo que nos pasa, esto es lo que vivimos. Catarsis. Sí, yo escuché eso, esto es lo que hay. Mahatma Gandhi decía que el débil no puede perdonar. Fuerte, ¿eh? El perdón es un atributo de los fuertes y de los valientes. El método Mindfulness aplica 7 pasos. Son pasos muy interesantes porque dice que primero identifica a la persona, es decir, bueno, a ver, yo voy a dar el ejemplo, yo soy separada, voy a dar el ejemplo de mi marido que está perdonado, quédense tranquilo. Pobre Carlos, lo vamos a meter de ejemplo. Yo identifico que Carlos generó una ofensa, me engañó, punto. Identifica la persona. El segundo paso, sin hacer cuestionamiento, el segundo paso es diferenciar o identificar la ofensa, es decir, me engañó. ¿Ah? Carlos me engañó, segundo paso. Tercer paso es lo que me genera el hecho que me haya engañado, es identificar los sentimientos que me generan. El cuarto paso es, bueno, tengo la intención de perdonar. Para eso me tengo que enfrentar con lo que me hizo. El quinto paso es reconocer que yo alguna vez recibí algún perdón. O díganme que somos perfectos. Si Carlos supo ofenderme y yo quiero perdonarlo, es porque yo entiendo que yo alguna vez ofendí a alguien, queriendo, sin querer, porque no he pasado por la vida sin lastimar a gente, y a mí me han perdonado. Por lo tanto, tengo que tener yo también la capacidad para perdonar al otro. Y el último paso que habla es el de agradecer, agradecer la posibilidad de perdonar. Son pasos complicados y yo lo estoy dando rápido, pero son pasos que hay gente que le lleva años, Tiempo para madurar. para procesar, Claro. para estar dispuesto a perdonar. Ahora, el perdón no es una obligación. Yo no estoy obligado a perdonar a alguien. Estoy hablando desde la psicología. Yo no estoy obligado a perdonar a nadie. Porque si nosotros aceleramos un perdón en que la persona no está preparada, lo único que vamos a generar es que su salud se vea deteriorada. Por ejemplo, en el caso de violencia de género, yo no puedo decirle a una persona que tiene que perdonar a su pareja que la golpeó si esa persona no está dispuesta a hacer cambios. Porque lo único que le generaría es una debilidad y una vulnerabilidad a tal punto que estaría en peor situación. ¿Se entiende lo que digo? Ahora bien, hay una psicóloga que se llama María Elena, que expresa que cuando alguien nos hiere, debajo de esa ira que sentimos, debajo de que nosotros la tapamos, porque nosotros creemos que sentimos ira, dolor, pero debajo de todo eso, en realidad lo que hay es una gran vulnerabilidad. Es entender que alguna vez hay alguien que tiene más poder que yo porque me ira. Eso genera un miedo, eso genera una situación de miedo de no volver a pasar lo mismo, porque me duele, porque me siento vulnerable.
Entonces ella dice que nosotros ante una ofensa presenta 4 pasos. Dice que cuando nosotros tenemos miedo, el ser humano responde de distintas maneras. Una de las maneras es atacando. Al miedo, ataca. La segunda manera es quedarnos paralizados, no hacer nada. Ya lo vamos a traducir en la parte del perdonar, cómo se refiere. La tercera manera es huir. Cuando hay miedo a veces se huye. Y la cuarta es tener empatía. Es decir, ejemplo de síndrome de Estocolmo. Es decir, bueno, empatizo con vos para que no sea tan grave, y en el fondo se va convenciendo y va convenciéndose que el que la secuestró, por ejemplo, lo hizo por los motivos correctos. Fíjense cómo actúa el miedo en nuestro cerebro. Lo que dice la psicóloga, que cuando nosotros no perdonamos, tenemos estas mismas actitudes. En el caso de atacar, dice, nos vengamos, alguien habla mal de mí, perfecto, listo. Alguien habla mal de mí, me dice que yo soy esto, que yo lo otro, yo voy a atacarla, entonces yo voy a decir peores cosas de ella. Ese es un mecanismo que el cerebro genera como manera de defenderse. El miedo le hace defenderse de esa manera. Obviamente que no aliviana para nada el dolor. El otro mecanismo es paralizar. Me quedo paralizado en eso. Mi marido me engañó, me hizo esto y ahora me quedo en ese tema. Pero esto, y no lo voy a olvidar nunca. Y vuelvo a repetir y si salgo de otra persona me va a engañar. El tercero es huir. Aquella persona que le sucede algo, huye. Se para en el permanente recuerdo también. Lo que hace es, vive casi en una paranoia. Piensa que todo se va a repetir, sea la persona que venga. Entonces vuelve a lastimarse permanentemente. Y la última, que era la empatía, es decir, bueno, quiero agradar. Entonces, ¿qué hace? Bueno, directamente se convierte en una persona que justifica la ofensa diciendo que en realidad la mala persona es ella, que por eso pasa esto porque ella es la culpable. Es interesante porque son mecanismos que se ven repetidos y son los mecanismos que no perdonan. El no perdonar es una elección. Si yo elijo no perdonar, me quedo parado en una situación permanente de víctima. Y ser víctima tiene sus privilegios. Tiene sus privilegios. Uno de los privilegios que tiene ser víctima es que te sentís mejor persona. Crees que vos sos mejor porque esa otra persona te dañó y vos no harías nunca eso. La otra manera, cuando sos víctima, es que vos al repetir que hicieron esto con vos, te va generando un favoritismo. Te juntás con gente que te escuche y te dice, mirá lo que pasó, y entonces genera un compañerismo que no es sano, pero que ella cree o él cree que es lo correcto. En realidad, el no perdonar, dice esta psicóloga, que es muy interesante porque es un referente muy importante, es reconocer el amor que tenés dentro tuyo. Porque el amor no emite juicios, el ego sí. Como el amor no emite juicios, al no perdonar, estás desconociendo tu capacidad de amor que tenés adentro, a tal punto que lo que actúa cuando no perdonas es el ego. Entonces, si volvemos a Juan 5, ¿qué le contesta el paralítico? ¿Alguno recuerda? Le dice, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo nadie que me meta en el estanque, no tengo tal cosa, aquel no me... ¿Qué empieza a hacer el paralítico? Justificar. Y a quejarse. El paralítico, el ver la posibilidad de su sanación en ese momento, empieza a buscar excusas. Muchas. Pero la ofensa que me hizo fue grave. Pero aquel hizo tal cosa, yo no podría perdonar esto. ¿Cómo si un violador? ¿No hemos nosotros alguna vez cometido algo tan grave, pero nosotros creemos que no, ante nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos? Empieza a buscar excusas. ¿Y por qué le pregunta a Jesús si quiere ser sano? ¿Saben por qué? Porque Jesús vio en él todo el dolor, toda la ira, todo el enojo, que no le permitía ver absolutamente nada del amor, ni de Jesús, ni de Dios, ni de él mismo. Y porque Jesús nunca se va a meter en nosotros de forma prepotente, porque para eso tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos qué queremos hacer, si aceptar ser sanos o estar permanentemente en la falta de perdón. El amor, acuérdense, no emite juicios, el ego sí. Y si nosotros no perdonamos hacia alguien que habla mal de nosotros, hacia alguien que nos privó de una persona, si nosotros no hacemos ese proceso, las únicas personas que se vayan afectando su salud vamos a ser nosotros. Y ojo, no necesariamente tenemos que ir a abrazar a esa persona. El perdón es otra cosa. El perdón es algo que tiene que ir primero a nosotros, a perdonarnos nosotros, y luego al otro. Es un proceso complejo, pero que se puede lograr. Y es un proceso que cuando se logra, se completa la salud en forma plena. Plena, absolutamente plena. Hay gente que está enojada con su familia hace 20 años por algo que pasó y que seguramente hoy está todo cambiado. Y yo no estoy acá para juzgar a nadie, digo que el proceso del perdón también forma parte de nuestra salud, porque nos permite mejorar todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el espiritual. Entonces, Jesús, ¿qué le dijo? Levántate. Vamos, sé práctico, levántate. Toma tu lecho y anda. Jesús no le dijo, pero claro, vos estás hace 38 años, porque subiste un árbol, porque resulta que... No. Levántate y anda. El proceso de perdón es eso. La salud la logramos de esa manera. No cuestionemos, sí enfrentemos. De eso se trata el perdón. Y el perdón, según los científicos que han estudiado hace muchos años, forma parte tan importante de nuestra salud que hay un capítulo separado de eso, que si ustedes alguna vez lo quieren ver, hay varios métodos, pero el método mindfulness del tema del perdón, que son esos 7 pasos, yo se los sugiero que los busquen y los procesen y los vean. A ver, sí. Vuelvo a leer la frase. El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes y de los valientes. Enfrentarnos con nuestros miedos es lo más difícil que podemos hacer a lo largo de la vida. Pero enfrentarnos a nuestros miedos y poder lograr ese perdón es lo más sano que nos va a pasar en la vida. Porque cuando nosotros perdonamos, nos estamos perdonando primero a nosotros.
Y Jesús nos da un ejemplo permanentemente. Y perdonen que lo pongan, pero ¿saben qué? Él lo dijo hasta el final en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún en su momento de mayor dolor, perdónenlos porque no saben lo que hacen. Es todo lo que tenía para decir desde la psicología, y bueno, quería que tuvieran la explicación. El proceso del perdón está muy estudiado, porque la verdad que se ha comprobado que las personas que tienen dolor crónico o tienen enfermedades bastante graves, uno de los orígenes ha tenido que ver con falta de perdón primero a ellos mismos, cosas de sentirse culpable, de sufrir permanentemente situaciones en las que se sienten que deberían haber trabajado de una manera, ser hecho de otra manera. Eso no es lo correcto. Uno tiene armas en la vida que le va dando y va actuando en función a lo que va pasando. Les voy a ejemplificar, hay una leyenda de Buda. Lo doy el ejemplo porque, bueno, todos conocen, ¿no? Porque considero que es la filosofía que me identifica. Pero para que ustedes entiendan, dice que Buda iba caminando y él tenía un primo de la data que era muy, muy ambicioso y muy envidioso. Y dice que cuando él iba caminando, el primo tira una piedra, una roca pesada, que no lo alcanza a lastimar, cae al lado de Buda. Y entonces, sigue caminando, él se dio cuenta, Buda, quien había querido matarlo, por así decirlo, y al otro día se lo encuentra el primo. Y entonces el primo lo saluda y él le dice, ¿cómo estás? Entonces el primo quedó sorprendido de que él lo tratara tan bien, y entonces le pregunta por qué él no había actuado, no estaba enojado con él. Entonces dice que Buda le contesta que hoy él no era el mismo desde ayer y él tampoco era el mismo que ayer, por lo tanto considera que el hecho no se dio. La filosofía oriental tiene la costumbre de pensar de que somos energía y va cambiando, y que lo que hoy es no es lo que fue ayer. Nosotros como cristianos tenemos que tener claro que el perdón, nosotros fuimos perdonados. Primero, Dios nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Dios nos perdonó. Y no hay nada tan grave que nosotros no podamos perdonar. Porque si Dios nos perdonó con todas las cosas que nosotros tenemos, ¿cómo no vamos a ser capaces de perdonar nosotros? Pero es un proceso lento y que requiere una decisión. Yo creo que ella dice si siempre hay algo que perdonar o a veces no hay nada que perdonar. En lo personal creo que todo depende de cómo nos paramos en la vida. Si nosotros nos creemos que somos superiores a los demás, vamos a tener que perdonar siempre. Vamos a creer que siempre hay cosas para perdonar. Si nosotros nos consideramos que somos imperfectos y que cometemos errores y que a veces sin querer lastimamos a nuestros hijos y a veces sin querer le decimos a una amiga algo que le duele y nosotros ni siquiera a veces nos percatamos, y si reconocemos que nosotros nos podemos equivocar permanentemente, y vamos a tener menos cosas para perdonar. Vamos a tener menos cosas para perdonar. O sea, también depende, a la inversa, digamos. Depende de cómo nos paramos en la vida. Yo parto, en lo personal te digo, yo parto de la idea que tengo un Dios que a mí me ha perdonado cosas que no se lo he dicho a nadie. Y si Él fue capaz de perdonarme y murió por mí, imagínate. O sea, ¿quién soy yo para perdonar algo? Obviamente que hay perdones y perdones. Seguramente que me va a costar mucho el proceso si alguna vez alguien lastima a mi hija. Obviamente. No soy la Madre Teresa de Calcuta, por así decirlo. No me hago la... Digo que me va a ser mucho más difícil el perdón. Pero va a ser un proceso que lo voy a tener que hacer. Porque si no lo hago, a la única que voy a lastimar es a mí. Eso hay que tenerlo claro. Que cuando uno no perdona, la única persona que se pone vulnerable es uno, no el otro. Es más, yo puedo perdonar a alguien y esa persona ni enterarse que yo la perdono. ¿Está claro? Sí. Ni enterarse. O yo puedo perdonar a alguien y lo mismo exigir justicia. Son dos cosas distintas, no confundamos. Una persona comete un robo y lastima,
Yo puedo perdonar la que me robó, que mató a alguien. Digo, está el proceso de posibilidad de perdón. Eso no significa que no tenga que responder ante la justicia. Se entiende lo que digo, ¿no? O sea, para que quede claro eso. Cuidado con eso. Perdonar no es olvidar, porque en realidad, si yo olvido, no estoy perdonando en el aspecto de que no lo puedo. Claro. Porque si yo lo quiero olvidar, no estoy tomando el problema para poder perdonar. ¿Está claro? Uno de los pasos que dice es identificar lo que me hicieron, por lo tanto no lo voy a poder olvidar porque me tengo que enfrentar con el problema. Que es muy distinto a pararse en uno de esos mecanismos que dijo la psicóloga Bellido, que es taladrar. Oh, me lastimó, estar repitiendo la situación. Son dos cosas distintas. Una cosa es que para perdonar no tengo que olvidar porque tengo que traer el problema, es decir, vuelvo a mi ex marido, pobre, está encendiendo las horas. Mi ex marido me lastimó, yo tengo que traer ese proceso. ¿Por qué me sentí lastimada? Porque me engañó, porque en realidad no me lo dijo, porque fui sonsa, porque ojo, que acá el ego entra en juego importantísimo, ¿no? El ego se pone en juez. Y entonces digo, si me lastimó es porque hice esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Entonces, si uno se está permanentemente en eso, que no es lo mismo que traer el problema, acá está, lo soluciono y ya está. ¿Está claro? Sí, claro. El cometer una ofensa a nosotros, porque nos cometan, no significa que no tenga consecuencias. A veces tenemos el concepto del perdón como un perdón liviano, ¿no? Bueno, yo perdono, me olvido todo, está todo bien, paz, amor. El perdón es un proceso tremendo de movimiento de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de pasar por procesarnos nosotros lo que sentimos. Sí, no es simplemente una expresión. No, porque si no estamos preparados para perdonar y no estamos dispuestos a hacerlo, nos puede lastimar y nos puede hacer mucho daño en la salud. Y tengan en cuenta que la salud es un todo. Ya ahí Jesús nos demostró que el hombre lo tomó holísticamente. Para él, una persona también estaba enferma cuando hacía daño, o se hacía daño, y no solamente físicamente, sino moralmente. Por eso él dice en la Escritura que él vio lo que estaba en sus ojos, la tristeza, él lo vio y por eso le dijo, quiere ser santo. Estaba en el otro, como están nosotros, decir sí o no. Cada uno tiene la decisión de decir sí quiero estar sano o no, con respecto a este tema. El paralítico también tuvo la posibilidad de decir que no, aunque al principio buscó excusa. Pero después vio los ojos de Jesús y dijo, sí quiero. Está en nosotros la decisión. La cultura que tenemos en general nos confunde porque nos hace creer que ser fuerte es gritar, es vengarse, es salir adelante a través de mecanismos que no nos hacen bien. Entonces la cultura de hoy en día te dice esto que dijeron acá, es decir, ¿cómo lo vas a perdonar? Si es un desgraciado, mirá todo lo que te hizo, mirá cómo te lastimó, mirá, dejó a tus hijos de esta manera, económica. Entonces genera como que vos tenés que actuar exactamente de la misma forma para decir que sos una persona que sos fuerte. El problema pasa de que lo que no logran ver, lo que decía ahí Mahatma, que para perdonar hay que ser fuerte y valiente. Porque el que perdona genera dignidad. El perdón genera dignidad. La falta de perdón y el rencor, lo único que genera es una persona asustada, que lo tapa con gritos o con defensas erróneas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que la cultura nos quiere trasladar y veamos lo que hay de fondo. Pero el perdonar nunca puede ser malo, aunque sea la ofensa más grande del mundo. Nunca. Un dolor tremendo. Pero es tanto el amor de Dios que nos dio esa posibilidad de elegir. Y nosotros hoy tenemos la misma posibilidad.
de elegir de buscar dentro nuestro ese gran amor que tenemos, porque el amor no juzga, el ego sí. Esto es una frase que quiero que la tengan grabada. El amor no juzga, pero el ego sí. Nosotros perdonamos, y recuerden una cosa, no nos hagamos los superiores, porque nosotros a lo largo de la vida hemos ofendido muchas veces. No nos hagamos los superiores. Hemos ofendido, hemos lastimado, hemos generado mal, y no somos malas personas, pero lo hemos hecho, porque nos hemos equivocado, porque por lo que sea. Pero nosotros sí queremos que la otra persona a nosotros nos perdone, y nosotros... El amor no juzga, el ego sí. Muy bien. Bueno, vamos a hablar.